Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar sobre tucatinib, tuquisa y neratinib, conocido como Nerlynx, por Cristina Ruiz, Valeria Rodríguez y David Muyo. A continuación vamos a hablar sobre tucatinib. Farmacocinética y farmacodinámica de tucatinib. Este medicamento se administra por vía oral y después de una dosis oral única de 30 gramos de tucatinib, este alcanza su máxima concentración plasmática después de 2 horas. Aproximadamente este varía de un rango de 1 a 4 horas. En cuanto a los efectos de los alimentos, esto ha sido demostrado que tras la administración de una dosis única de tucatinib a 11 sujetos después de una comida con alto contenido de grasa, se consideró que la concentración máxima permaneció constante. Por tanto, el efecto de los alimentos no fue clínicamente significativo, por lo que tucatinib puede administrarse sin tener en cuenta los alimentos. En cuanto a la distribución, el volumen aparente de distribución de tucatinib fue de aproximadamente 1.6 litros en sujetos sanos después de una dosis de 30 gramos. La unión a proteínas plasmáticas fue del 97.1% en concentraciones clínicamente relevantes. En cuanto a la biotransformación, se metaboliza principalmente a través del citocromo P2C8 y, en menor medida, por el medio del citocromo P3A y la aldehído oxidasa. En cuanto a la eliminación, tras una dosis oral única de 30 gramos, tucatinib se elimina del plasma con una medida geométrica, pues tiene una semivida de aproximadamente 8.5 horas y, adicionalmente a esto, tiene un aclaramiento aparente de 148 litros por hora en sujetos sanos. En cuanto a la excreción, tucatinib se elimina predominantemente por la vía hepatobiliar, pues cabe recalcar que este no se elimina renalmente de manera apreciable. La dosis oral única de tucatinib, aproximadamente el 85.8% de esta dosis total, se recuperó en las heces. En el plasma, aproximadamente el 75.6% de la radiactividad plasmática se mantuvo sin cambios. El 19% se atribuyó a metabolitos identificados y el 5% no se asignó. Por tanto, el 19% puede convertirse en metabolitos del tucatinib. Farmacodinamia y mecanismo de acción de tucatinib. En cuanto al mecanismo de acción, se debe recalcar que el tucatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa reversible, potente y selectivo de HER2, HER2. En los ensayos de señalización celular, tucatinib ha demostrado ser más de 1000 veces más selectivo para HER2 en comparación con el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En un estudio realizado in vitro, tucatinib inhibe la fosforilación de HER2 y HER3, lo que da lugar a la inhibición de la señalización celular subsiguiente y la proliferación celular, e induce la muerte de las células cancerosas impulsadas por HER2. In vivo, tucatinib inhibe el crecimiento de los tumores impulsados por HER2, y la combinación de tucatinib con trastuzumab mostró una mayor actividad antitumoral in vitro e in vivo en comparación con cualquiera de los dos medicamentos por separado. En cuanto a la posología de tucatinib, se debe destacar que se administra por vía oral.
La dosis recomendada de Tucatinib es de 300 miligramos cada 12 horas por vía oral, durante de 1 a 21 días. Su presentación son comprimidos de 50 miligramos recubiertos con una película de Tucatinib. Este debe ser administrado junto a trastuzumab, que es de 6 miligramos por kilo. La dosis de carga es de 8 miligramos por kilogramo. O también una dosis fija desde el día 1. La capecitabina también podría ser administrado y se da de 1000 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas, igualmente por vía oral tras del día 1 a 14. El tratamiento se debe mantener hasta que la progresión o toxicidad sea totalmente inaceptable. También podemos observar una tabla al lado derecho en el cual se puede dar una pauta posológica recomendada de Tucatinib, capecitabina y la dosificación intravenosa de trastuzumab, cuya dosis inicial es de 8 miligramos por kilo por vía intravenoso, y esto se debe otorgar en el día 1. Cada 21 días se debe otorgar una dosis de 6 miligramos por kilo de vía intravenosa, o bien una dosificación subcutánea cada 21 días de 600 miligramos vía subcutánea. Para el trastuzumab no se procede en ningún momento según la ingesta de los alimentos. En caso de que se deba descontinuar con el Tucatinib, se presenta la siguiente modificación de dosis del medicamento según o en el caso de que hayan reacciones adversas. Se debe recordar en la tabla que la dosis inicial recomendada es de 300 miligramos 2 veces al día. La primera reducción de las dosis debería ser de 250 miligramos 2 veces al día. Luego, según la segunda reducción de las dosis, se debe realizar con 200 miligramos 2 veces al día. Finalmente, tenemos la tercera reducción en 150 miligramos 2 veces al día. Finalmente, Tukysa o Tucatinib se debe suspender de forma permanente en todos los pacientes que ni siquiera puedan soportar o tolerar 150 miligramos por vía oral 2 veces al día. Ahora, también es importante conocer por qué debemos realizar las modificaciones recomendadas de las dosis de Tucatinib por las reacciones adversas. Aquí tenemos una tabla en la izquierda en la cual nosotros podemos ver la reacción adversa, su clasificación según su gravedad y por qué es importante modificar la dosis a medida que aumenta la gravedad de la reacción adversa. Por ejemplo, tenemos a la diarrea que, según la gravedad en los grados 1 y 2, no es necesario modificar la dosis. En el grado 3, por tanto, sin tratamiento antidiarreico, es importante considerar el iniciar o reforzar el tratamiento médico apropiado, es decir, mantener el Tucatinib hasta que este grado 3 pueda ser de grado 1. Posteriormente se podría reanudar el uso de Tucatinib al mismo nivel de la dosis inicial. Si es de grado 3 con tratamiento antidiarreico, pues se debe reforzar el tratamiento médico apropiado. Por lo tanto, se debe disminuir el Tucatinib hasta que la diarrea sea de grado 1. Nuevamente se puede reanudar el Tucatinib con el siguiente nivel de dosis más bajo en comparación al inicial. En cuanto al grado 4, se debe suspender el Tucatinib de forma permanente.
otras reacciones adversas de tipo grado 1 y grado 2 no es necesario modificar la dosis. El grado 3 se debe reanudar con el siguiente nivel de dosis más bajo. Y grado 4, suspender de forma permanente. Debemos tomar en cuenta que estos grados están basados en los criterios de terminología común para reacciones adversas del Instituto Nacional de Cáncer. Por otro lado, si es que hay aumento de la ALT o AST y bilirrubinas, debemos tomar en cuenta que si es de grado 1, la modificación es que no debe ser realizada. El grado 2 de bilirrubina aumentada se debe mantener el tucatinib hasta la recuperación hasta cuando este sea de grado 1. Después se podría reanudar al mismo nivel de dosis inicial. Si es que hay aumento de ALT o AST, que ya sería grado 3, o un aumento significativo de la bilirrubina, este se debe disminuir hasta el grado de recuperación grado 1 y cuando ya no haya la reacción adversa se podría reanudar con el siguiente nivel de dosis más bajo. En cuanto al grado 4, se debe suspender de forma permanente tanto de ALT, AST y bilirrubinas. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones con otros fármacos, pues en la sección de efectos de otros medicamentos sobre tucatinib. Debemos recalcar que tucatinib es un inhibidor del citocromo P3A basado en el metabolismo e inhibe los transportadores renales de la metformina y creatinina. En cuanto a los inductores del citocromo 3A y citocromo P2C8, un estudio clínico de interacciones farmacológicas demostró que la administración de una dosis única de 300 miligramos de tucatinib con rifampicina condució a una reducción de las concentraciones de tucatinib. Por tanto, debe evitarse la administración conjunta tanto de tucatinib con inductores potentes del citocromo 3A o P2C8, como rifampicina, fenitoína, hierba de San Juan o la carbamazepina, ya que esto puede dar lugar a una disminución de la actividad de tucatinib. En cuanto a los inhibidores del citocromo P2C8, un estudio clínico de interacciones farmacológicas demostró que la administración conjunta de una dosis única de 300 miligramos de tucatinib con gemfibrosilo, que es un inhibidor potente del citocromo P2C8, condujo a un aumento de las concentraciones de tucatinib. Por tanto, debe evitarse la administración conjunta de tucatinib con inhibidores potentes del citocromo P2C8 como el gemfibrosilo, ya que esto puede aumentar el riesgo de toxicidad de tucatinib. En cuanto a los inhibidores del citocromo P3A, un estudio clínico de interacciones farmacológicas demostró que la administración de 300 miligramos con itraconazol condujo a un aumento de las concentraciones de tucatinib. No obstante, no requiere un ajuste de la dosis. Finalmente, los inhibidores de las bombas de protones se demostró que en estudios de interacciones realizados con tucatinib no se observaron interacciones farmacológicas cuando el tucatinib se combinaba con omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Por lo tanto, no requeriría un ajuste de las dosis. Ahora, la sección de efectos de tucatinib sobre otros medicamentos como el citocromo 3A. El tucatinib es un inhibidor del citocromo P3A. Un estudio clínico de interacciones demostró que la administración de tucatinib con midazolam condujo a un aumento de concentraciones de midazolam. Por tanto,
la administración de tucatinib con sustratos sensibles del citocromo 3A como el alfentanilo, avanafilo, buspirona, darifenacina, darunavir, evastina, everolimus, ibrutinib, lomitapida, lovastatina, midazolam, naloxegol, saquinavir, simvastatina, sirolimus, tacrolimus, tipranavir, triazolam y vardenafilo, puede aumentar las exposiciones sistemáticas, lo que puede aumentar la toxicidad asociada a un sustrato del citocromo 3A. Por tanto, debería evitarse el uso concomitante de estos sustratos cuando los cambios mínimos de concentración pueden dar a lugares de toxicidades muy graves que pueden suponer un riesgo vital. Si el uso concomitante es inevitable, la dosis del sustrato del citocromo P3A debe reducirse de acuerdo con la ficha técnica del medicamento concomitante. En cuanto a los sustratos de la GPP, un estudio demostró que la administración conjunta de tucatinib con digoxina, un sustrato sensible de la GPP, condujo a un aumento de las concentraciones de la digoxina. El uso concomitante puede aumentar las concentraciones de este sustrato, lo cual puede generar toxicidad asociada al uso de este medicamento. Se debe considerar la posibilidad de reducir la dosis de los sustratos de la GPP, incluyendo los sustratos sensibles en el intestino como el dabigatran, de acuerdo con la ficha técnica del medicamento concomitante. Cambios mínimos en la concentración de los sustratos de la GPP pueden provocar toxicidades graves y pueden suponer un riesgo vital. En cuanto a los sustratos del citocromo P2C8, un estudio clínico de interacciones farmacológicas demostró que la administración conjunta de tucatinib con repaglinida, que es un sustrato de este citocromo, condujo a un aumento de las concentraciones de la repaglinida, pero no se tuvo que realizar ajuste de dosis. Sustratos de MAT1-2K. Un estudio demostró que la administración de tucatinib con metformina, que es un sustrato de MAT1-2K, condujo a un aumento de las concentraciones de la metformina y redujo el aclaramiento renal de la metformina sin ningún efecto sobre la tasa de filtración glomerular, medida por el aclaramiento de ioxol y cistatina C sérica. No se requiere un ajuste de dosis. En cuanto a los sustratos de citocromo P12-9, estudios clínicos de interacciones farmacológicas con tucatinib, no se han observado interacciones farmacológicas cuando el tucatinib se combina con tolbutamida y no requiere un ajuste de las dosis. En cuanto a los efectos adversos, aquí podemos observar una tabla según los sistemas de órganos, frecuencia y reacciones adversas. En cuanto a los trastornos respiratorios torácicos y mediastínicos, son muy frecuentes las epistaxis. Los trastornos gastrointestinales muy frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos, estomatitis. En cuanto a la piel y tejido celular subcutáneo, es muy frecuente el exantema. En los trastornos musculoesqueléticos del tejido conjuntivo es muy frecuente la artralgia. Y en las exploraciones complementarias es muy frecuente el aumento de las enzimas hepáticas como AST, ALT, bilirrubina en sangre y disminución de peso. Por tanto, cuando se realiza un tratamiento con tucatinib, se debe controlar las enzimas hepáticas y la bilirrubina cada 3 semanas o según la indicación clínica. También se puede constatar la creatinina elevada sin afectación de la función renal y se ha observado que un aumento de la creatinina sérica aproximadamente del 30%. Esto se da debido a la inhibición del transporte tubular renal de la creatinina sin afectar la función glomerular. Se pueden considerar marcadores alternativos como el BUN, cistatina C o TGF, la
tasa de filtración glomerular calculada, que no se basan en la creatinina para determinar si la función renal realmente está afectada. En cuanto a la diarrea, se puede manifestar con deshidratación, hipotensión, lesión renal aguda, incluso muerte durante el tratamiento con tucatinib. Y en cuanto a la toxicidad embriofetal, se ha basado en conclusiones de estudios realizados en animales y su mecanismo de acción que sí podría causar efectos perjudiciales en el feto si se administra en una mujer embarazada. En cuanto a las contraindicaciones, la hipersensibilidad es una contraindicación al principio activo. No se debe utilizar en niños menores de 18 años y no se ha realizado ningún estudio que evalúe la seguridad del tucatinib ni lo eficaz que puede ser en este grupo de edad. En cuanto a los efectos perjudiciales en el feto, no debe ser utilizado en una mujer embarazada. No se conoce si es que se excreta en la leche materna, pero se recomienda que si es que una mujer está en periodo de lactancia, no debe amamantar durante el tratamiento y por lo menos hasta que transcurra una semana después de la última dosis. En cuanto a la relevancia clínica y aplicabilidad, según la escala de clasificación ESMO-MCBS, la magnitud del beneficio clínico para el tratamiento de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama localizado ER2, sobreexpresado o amplificado dentro del grupo 1, es decir, para tratamientos adyuvantes o terapias potencialmente curativas, es de categoría A, lo que significa que tiene un beneficio mayor. Los resultados de la valoración se comunicaron en el día 5-6 del 2019 basados en un intervalo libre de enfermedad invasiva. No se habían comunicado datos de la supervivencia global, con un beneficio absoluto en las pacientes tratadas del 2.5 en los 5 años. El HIR en la población por intención de tratar es de 0.73. En cuanto a la evaluación de la metodología y de la validez de estos ensayos en los que se estudiaron, se publicaron en 2016. Este estudio aleatorizó a 2.840 pacientes con cáncer de mama ER2, diagnosticado local y con confirmación central. La aleatorización fue a 1:1 y se estratificó por expresión de receptores hormonales, estatus ganglionar y régimen de tratamiento con trastuzumab. Los pacientes recibieron placebo o neratinib en única dosis y sin interrupción durante un año. A continuación hablaremos acerca del neratinib.
En cuanto a su distribución, la unión de neratinib a las proteínas plasmáticas humanas, incluida la unión covalente a la albúmina sérica humana, fue superior al 98% e independiente de la concentración de neratinib analizada. Neratinib se unió de forma principal a la albúmina sérica humana y a la alfa-1-glucoproteína ácida humana. La unión del metabolito principal, M6, a las proteínas plasmáticas humanas fue superior al 99% e independiente de las concentraciones de M6 probadas. En cuanto a su biotransformación, neratinib se metaboliza de forma principal en los microsomas hepáticos por la citocromo 3A4 y en menor medida por la flamomonoxigenasa. El perfil preliminar de metabolitos en plasma humano indica que tras la administración oral, neratinib experimenta metabolismo oxidativo a través de la citocromo 3A4. Los metabolitos circulantes son N-óxido de piridina de neratinib, N-desmetilneratinib y N-óxido de dimetilamina, y transas de N-óxido hidroxineratinib y bis N-óxido de neratinib. Neratinib es el componente más importante en el plasma y entre los metabolitos circulantes ninguno es superior al 8% de la exposición total de neratinib tras el suministro oral. Neratinib inalterado fue la especie más abundante en las heces, representando el 62.1% de la dosis total recuperada en heces. En cuanto a la posología de este fármaco, el neratinib, es muy importante mencionar que debido a su intolerancia con ciertos efectos adversos que presenta, como sería la diarrea y las náuseas y los vómitos, que por lo general son los causantes de que se descontinúe el tratamiento o de que se intente o que se deba cambiar la dosis del medicamento o a su vez se deba cambiar de medicamento. Para evitar esto se han realizado ciertos esquemas con énfasis en hacer mejor la tolerabilidad hacia este fármaco. De esta manera es que eh, se logró encontrar este esquema que funciona mucho y que permite incluso tratar cáncer de mama que ya es metastásico y también el cáncer de mama que se encuentra en estadio temprano. Sin embargo, también es importante siempre tener en cuenta que se debe utilizar antidiarreicos o el manejo de líquidos y electrolitos en caso de que la persona tenga efectos de este tipo. Entonces, a continuación les voy a explicar para el esquema. Entonces, en la semana 1 se debería administrar efectivamente el neratinib 120 miligramos una vez al día. También es importante mencionar que el neratinib, debido a su mecanismo de absorción, puede bajar su cantidad de fármaco, por lo cual es necesario siempre indicarle al paciente que consuma alimentos al momento que ingiere este medicamento para evitar tanto efecto tóxico que tiene el fármaco. Y también es importante mencionar que se debe intentar que no interactúen otro tipo de medicamentos con el neratinib. Además de esto, también se le debe dar medidas al paciente como que no tome jugo de toronja, debido a que también reduce la efectividad del fármaco, ya que baja la cantidad libre del fármaco. Para la semana 2 debería ser una dosis de 160 miligramos una vez al día. Y para la semana 3 se debe aumentar a la dosis de 240 miligramos una vez al día. Es importante también mencionarle a nuestro paciente que en caso de que se olvide de una de las dosis, no debería empezar a ingerir el medicamento que le toca con el que se retrasó. Tiene que reanudar a la hora con la que frecuentemente ingiere el medicamento y solo el que le toca el siguiente día, debido sobre todo a los efectos adversos del fármaco.
Algo que también es importante mencionar es que en el momento en el que el neratinib no se le administra al paciente con este esquema, es necesario administrar siempre una profilaxis antidiarreica, dado que el efecto que el medicamento está muy comprobado que como que genera esta sintomatología. Entonces, esta profilaxis antidiarreica se debe dar efectivamente a los primeros 46 días del tratamiento y se debería hacer con loperamida. Entonces, para esto también va a ser gradual. Entonces, en la primera semana la loperamida debería ser administrada 4 miligramos por vía oral 3 veces al día. De ahí para las semanas de entre la 3 a la 8 también se debe dar igual 4 miligramos, sin embargo se baja de 3 veces al día a 2 veces al día. Y en cuanto a la semana 9 en adelante, la loperamida se debe dar según sea necesario. Y se debería siempre tener en cuenta que debemos dar máximo 16 miligramos al día. Y esto se debe ir ajustando continuamente. Además de esto, también hay ciertos ajustes de dosis que se debe hacer en el paciente pues, cuando la paciente presenta insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entonces ahí tenemos que regular el tratamiento y sobre todo lo que se hace es que se disminuye la dosis de neratinib con el objetivo de que se tolere mejor el fármaco y tenga un tratamiento efectivo. Sin embargo, también es importante mencionar que no se puede disminuir demasiado la dosis debido al hecho de que puede perder efectividad para combatir al cáncer. A continuación hablaremos brevemente sobre las interacciones que tiene el neratinib con otros fármacos y sobre todo cómo va a variar la efectividad del mismo ante otra medicación, por lo cual es muy importante tener en cuenta la medicación que tenga nuestro paciente para así evitar fallos en el tratamiento y también que aumente la efectividad de nuestro fármaco y que no se nos complique después del manejo de nuestro paciente. En cuanto a las interacciones del fármaco, es importante mencionar que se ha encontrado que el neratinib tiene muchas reacciones con los fármacos, por lo cual es importante siempre revisar los medicamentos que está tomando el paciente y los que va a ser necesario para su tratamiento, ya que muchas veces puede ocurrir la situación en la que el paciente ya esté tomando una cierta medicación y de esta manera entonces interactúe con este fármaco y pues, lo que generalmente se ha visto es que puede o aumentar la concentración de neratinib o a su vez el neratinib puede provocar una disminución de la cantidad de fármaco del fármaco diferente al neratinib que se esté ingiriendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, con el afatinib, se sabe que ya que el neratinib es un inhibidor de la glicoproteína P ABCB1, estos lo que hacen es que van a aumentar la concentración, por ejemplo, del afatinib. Y también esto hará que se deba modificar la terapia que estamos dando con nuestro tratamiento. También sucede es lo mismo con el alisquirén y también en cuanto a los antiácidos ocurre algo diferente, ya que estos van a hacer que se disminuyan las concentraciones del neratinib, por lo cual es necesario que, por ejemplo, si el paciente está presentándose, ya que con el neratinib pueden haber molestias gastrointestinales, entre ellas también puede ser que haya, por ejemplo, pirosis. Entonces, para estas ocasiones lo que se hace es que se le envía antiácidos y para esto entonces es necesario que se tome al menos con una diferencia de un periodo de 3 horas, para que así los antiácidos no influyan en la terapia que la paciente está llevando con el neratinib. En cuanto a los inductores de la CYP3 a 4, entonces lo que va a suceder es que pueden aumentar
pueden disminuir la concentración sérica del neratinib. Por otro lado, los inhibidores de esta enzima lo que van a hacer es que van a aumentar la concentración sérica del neratinib. En cuanto a la morfina, lo que sucede es que se va a aumentar la concentración sérica de morfina, lo cual no es muy recomendable, ya que puede causar igual efectos adversos en el paciente. En cuanto a la risperidona, también se ha visto que esta va a disminuir su efectividad. Y también se ha visto que, por ejemplo, como mencioné anteriormente, se debe evitar el jugo de toronja, ya que debido al procesamiento de este medicamento, entonces hace que también el jugo de toronja disminuya la absorción de este fármaco. Por lo tanto, simplemente para resumir, entonces tenemos que, por ejemplo, los fármacos que van a disminuir la concentración de neratinib van a hacer que el momento de la concentración máxima del fármaco sea más disminuido, por lo cual va a disminuir la efectividad del mismo y no va a permitir que el fármaco ejerza su función correcta. Además de esto, y en cuanto al aumento de la concentración sérica causado por diversos fármacos, en cambio lo que va a hacer es que va a pasar la concentración máxima del fármaco en el que hace efecto. Entonces, de esta manera puede llegar incluso a ser más tóxico de lo que ya es este fármaco, por lo cual es de suma importancia mantener siempre el control de la dosificación de este fármaco y evitar que supere la cantidad máxima de fármaco que podemos administrar y que siempre tenga una concentración mínima a la que el medicamento pueda hacer efecto. Hablando de las contraindicaciones, se tiene que en realidad no existen contraindicaciones específicas como tal para el neratinib. Sin embargo, es necesaria la vigilancia continua del medicamento, sobre todo debido a las interacciones que puede tener con los otros fármacos que la paciente puede estar ingiriendo en ese momento. Sin embargo, contraindicaciones no se ha encontrado y lo que sucede es que, por ejemplo, en ciertas condiciones como podrían ser la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática, el esquema cambia y se debe utilizar otras dosis del medicamento. Sin embargo, no está contraindicado. En cuanto a las precauciones con el fármaco, sobre todo derivan en los efectos adversos que tiene este medicamento, por lo cual, como les mencionaba ya anteriormente, uno de los más evidentes y los que más se encuentra certificado por ensayos clínicos es la toxicidad gastrointestinal que ésta causa, ya que causa diarrea, náusea, vómito. Entonces, para esto es importante mencionar que se ha asociado no únicamente con diarrea leve, sino también con diarrea grave, por lo cual siempre tenemos que enviar algún otro tipo de medicamento coadyuvante para mejorar esta sintomatología, ya que puede provocar deshidratación, hipotensión e incluso podría llegar a una insuficiencia renal, por lo cual es muy importante nosotros intervenir en esta etapa de sobre todo el primer mes, ya que en el primer mes es donde se ha visto que hay una incidencia mucho mayor de la diarrea, por lo cual es importante siempre ir viendo la evolución de nuestra paciente para así nosotros poder intervenir en caso de requerir hacerlo. Sin embargo, es importante siempre recalcar la importancia del esquema de dosificación para nosotros intentar evitarnos usar medicamentos coadyuvantes y también para evitar efectos adversos, ya que podría ser que la paciente no recurra rápidamente a los servicios de salud y esto también puede causar problemas más graves en la salud de la paciente, por lo cual también es importante mencionarle que en caso de estas molestias, al nosotros usar específicamente el neratinib, debe acercarse rápidamente
a nuestro sitio de trabajo. El siguiente síntoma, la siguiente precaución que se debe tener es en cuanto a la hepatotoxicidad, ya se ha informado que hay una hepatotoxicidad caracterizada por enzimas hepáticas que van a estar elevadas. Y sobre todo se ha visto asociado esto igual en los primeros meses en los que se empieza a usar el neratinib, y se ha visto que eleva tanto la ALT como la AST. En cuanto a la insuficiencia hepática, también tenemos que igual ir viendo esto debido a que también puede cambiarnos el esquema de la medicación, por lo cual también tenemos que ir viendo cómo es este manejo, y para de esta manera nosotros poder tener una terapia continua y sobre todo efectiva para erradicar el cáncer. Otro de los grupos que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado es en cuanto al adulto mayor, dado que se ha visto que en ensayos clínicos las pacientes que tienen cáncer de seno y que usan el neratinib tienen muchos más efectos adversos y poca adaptación al medicamento. Son los pacientes que son adultos mayores, que son mayores de 65 años. Y también se ha visto que sobre todo la sintomatología llega a ser, o sea, sintomatología causada por el medicamento llega a ser mucho más grave en los adultos mayores, por lo cual es de suma importancia siempre tener en cuenta el tratamiento y nosotros manejar al paciente de una manera mucho más global, para así nosotros evitar que nuestra paciente nuestra paciente tenga estas recaídas y que radiquen una mala calidad de vida. En cuanto a los efectos adversos, tenemos sobre todo los que son a niveles de gastrointestinal. Entonces, a nivel gastrointestinal van a haber varios. Entonces, tenemos que genera sobre todo y con más frecuencia diarrea, que se ha visto en un porcentaje bastante incrementado de los pacientes, y por lo cual siempre es necesario tener en cuenta esta vigilancia del signo de diarrea para enviar antidiarreicos, o a su vez manejar los grados de deshidratación que ésta produzca. A su vez también genera mucha náusea, también hay una intolerancia gastrointestinal, también existe vómito, dolor abdominal, también se han encontrado casos de indigestión. Sin embargo, la indigestión no se ha visto un porcentaje muy elevado, más o menos un porcentaje de entre el 5 al 7% de los pacientes presentan este síntoma. De ahí otro de los síntomas que tenemos, que también es importante manejarlo, es la deshidratación. Sobre todo esta se genera cuando la diarrea no se ha tratado adecuadamente, o cuando el medicamento, por ejemplo, no se realizó con unas dosis escaladas que permitan disminuir los efectos adversos del fármaco, por lo cual es necesario siempre mandar el antidiarreico para manejar este grado de deshidratación. También tenemos la disminución del peso, que también se ha visto que es más o menos un 4% de las pacientes, y se ha visto que esta disminución no es tan aumentada. Sin embargo, también es algo que tenemos que considerar, ya que al menos en el manejo de pacientes oncológicos siempre es necesario evaluar el peso como efectividad y toxicidad del tratamiento, para que así nosotros vayamos viendo la evolución del paciente y saber cuándo tenemos que disminuir las dosis de los medicamentos. A nivel muscular se ha encontrado que sobre todo lo que va a causar son espasmos musculares, y esto también no es un efecto muy grave, sin embargo causa molestia en ciertos pacientes. Sin embargo, no es de los principales efectos adversos de los cuales se acomplejan los pacientes. Además de esto, también tenemos problemas que son un poco más graves, como vendría a ser los problemas hepáticos. Entonces, en cuanto a los problemas hepáticos, se ha encontrado que va a elevar mucho los valores de las transaminasas y sobre todo la función hepática en general, por lo cual también hay que siempre estar haciendo una vigilancia
la cual consiste en evaluar la función hepática, evaluar la función renal. También con el uso del neratinib es necesario tener en cuenta pruebas como vendría a ser las pruebas de embarazo, porque este medicamento también se ha visto que puede causar problemas adversos cuando la paciente está embarazada, por lo cual tenemos que hacer las pruebas de embarazo antes de empezar a usar este medicamento. Además de eso, también la función hepática igual se hace antes de empezar a usar este tratamiento. Además de eso, también hablando nuevamente de la diarrea, también es siempre necesario realizar controles de los electrolitos para que así nosotros veamos el estado de nuestro paciente, ya que no siempre es tan certero lo que el paciente manifiesta, sino también nosotros tenemos que hacer un énfasis y buscar cosas que a lo mejor el paciente no puede manifestarnos o piensa que no es necesario manifestarnos ciertas molestias, por lo cual nosotros tenemos que realizar estos ciertos exámenes para nosotros encontrar si es que existe algún tipo de problema con el uso de este tratamiento. En cuanto a los efectos adversos, por último mencionar la insuficiencia renal, que podría ser el efecto adverso que es un poco más complicado, ya que en caso de que exista una insuficiencia renal, esta podría llegar a ser incluso irreversible, por lo cual siempre es primordial nosotros saber la función renal también en todo momento para evitar estos problemas. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de nuestro seminario.